Bienvenida, bienvenido a este análisis. Hoy nos vamos a sumergir en un documento que, a primera vista, podría parecer un texto legal más, el Convenio 169 de la OIT. Sí, parece muy técnico. Pero en realidad es el epicentro de un conflicto, yo diría que fundamental. Cómo un Estado moderno, que a menudo busca recursos, desarrollo, puede coexistir con culturas ancestrales cuya idea de riqueza está ligada a la tierra que ese mismo Estado quiere explotar. Exacto. Nuestra fuente es el texto completo del convenio, que es de 1989 y lo han ratificado muchísimos países. Vamos a usar como referencia su promulgación en Brasil, pero más allá de los artículos, lo que tenemos aquí es casi un manual de instrucciones para una negociación que parece imposible. Esa es la misión de hoy. No vamos a leer una lista de derechos, eso sería aburridísimo. Vamos a descifrar por qué este texto es tan revolucionario y al mismo tiempo tan polémico. Queremos entender las herramientas que ofrece para navegar ese campo de minas que es el choque entre dos visiones del mundo. Y para eso hay que empezar por el principio, el cambio de mentalidad que lo hizo posible. El texto dice que revisa un convenio anterior, de 1957. ¿Qué estaba tan roto en el modelo antiguo para que tuvieran que demolerlo? Pues mira, lo que estaba rota era la premisa, la base de todo. El convenio anterior partía de la asimilación. Esa era la palabra clave. La idea era que los pueblos indígenas eran como una fase transitoria, una reliquia del pasado, que, con una ayuda un poco paternalista del Estado, al final se integrarían y desaparecerían en la sociedad mayoritaria. O sea que el objetivo era que dejaran de ser quienes eran, una especie de extinción cultural programada, y encima vista como algo bueno, como progreso. Precisamente, era una visión profundamente colonialista, vamos. El Convenio 169 coge esa idea y la dinamita. El preámbulo lo deja clarísimo. Su objetivo es eliminar la orientación hacia la asimilación de las normas anteriores. No es una reforma, es una enmienda a la totalidad. Reconoce las aspiraciones de esos pueblos a asumir el control de sus propias instituciones y a mantener y fortalecer sus identidades. Pasa de tratarlos como si fueran objetos de políticas públicas a reconocerlos como sujetos políticos con derecho a un futuro propio. ¿Vale? Ese cambio de filosofía es brutal. Pero claro, si ya no se les ve como grupos a extinguir, sino como pueblos con derechos, la pregunta es obvia. ¿De quién estamos hablando exactamente? ¿Cómo define el convenio quién es indígena o tribal? A ver, aquí llegamos a uno de los puntos más delicados y, a la vez, más potentes de todo el texto. Establece dos categorías generales. Por un lado, los pueblos tribales, que se distinguen por sus condiciones sociales, culturales y se rigen por sus costumbres, y por otro, los pueblos indígenas, que son los descendientes de los habitantes de una región antes de la conquista o la colonización, y que, conservan sus propias instituciones. De acuerdo. Pero eso todavía me suena un poco ambiguo. ¿Quién tiene la última palabra? ¿Puede un gobierno decir, mira, este grupo sí cumple, pero este otro no? Me imagino que ahí hay un potencial de manipulación enorme. Claro, y es justo por eso que el convenio introduce un mecanismo que lo cambia todo. Después de dar esas definiciones, establece el criterio fundamental. Dice, la conciencia de su identidad indígena o tribal deberá ser considerada como criterio fundamental. Espera, ¿me estás diciendo que el pilar de todo es la autoidentificación? ¿Que si un pueblo se reconoce a sí mismo como indígena, ese debe ser el punto de partida? Eso es. La identidad no se impone desde fuera, se reconoce desde dentro. Obviamente, esto se complementa con otros criterios, como la continuidad histórica, las instituciones propias, pero la autoidentificación es la piedra angular. Le quita al Estado ese poder de decidir arbitrariamente quién es y quién no es indígena, que históricamente ha sido una herramienta para negarles derechos. Entiendo la potencia, sí, pero, a ver, llevémoslo al extremo. ¿Qué impide que cualquier grupo se organice y se declare tribal para obtener los beneficios del convenio? ¿Hay algún filtro o es puramente declarativo? Esa es la pregunta del millón y es un debate recurrente, claro. El convenio no opera en el vacío. La autoidentificación tiene que ser coherente con la realidad histórica y social del grupo. No es un capricho. Hablamos de colectivos, no de individuos que tienen una historia, una conexión con un territorio, unas instituciones que persisten. La clave es que el Estado no puede negar esa identidad de forma unilateral. Tiene que entrar en un diálogo
Y por cierto, para tranquilizar a los estados, el texto aclara que usar el término pueblos aquí no implica el derecho a la secesión. Se centra en los derechos dentro del estado que ya existe. Vale, tenemos un cambio de filosofía y la autoidentificación como base. Pero todo esto suena muy bien en el papel. ¿Cómo se lleva a la práctica? Porque en el documento se repiten mucho las palabras consulta, participación, cooperación. ¿Qué significan de verdad? Pues nos llevan al motor del convenio, al mecanismo que hace que todo lo demás funcione. Es la obligación de los gobiernos de consultar a los pueblos cada vez que se vaya a hacer algo que les pueda afectar. Y ojo, porque aquí el diablo está en los detalles. Claro, porque consultar puede significar mil cosas. Puede ser una reunión para tomar un café y hacerse una foto, o un proceso de negociación real. Exacto. Y el convenio intenta blindarse contra esa consulta cosmética. Especifica que debe hacerse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento. Fíjate en esas palabras. Llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento. El objetivo no es solo informar de una decisión ya tomada. El objetivo es negociar el resultado. Momento, eso de buena fe suena un poco etéreo, ¿no? Un poco vago. En la práctica, ¿qué le obliga a hacer a un gobierno? ¿Significa que no puede llegar a la mesa con la decisión tomada al 99%? En la práctica significa exactamente eso. Actuar de mala fe sería, por ejemplo, hacer la consulta cuando el proyecto ya está aprobado y financiado, o presentar una única opción de o lo tomas o lo dejas. La buena fe exige que la consulta sea previa, o sea, antes de decidir nada, libre, sin coacciones, e informada. Y esto es clave, que el pueblo tenga acceso a toda la información, estudios de impacto, todo, en un formato y un idioma que puedan entender. Entendido. Pero la frase que me parece clave es lograr el consentimiento. Suena a que le da a una comunidad un poder de veto. Si un grupo pequeño no da su consentimiento, ¿puede frenar un proyecto de interés nacional, como una presa? ¿No es una receta para el bloqueo? Ese es el gran debate y el punto de mayor fricción, desde luego. El convenio no establece un derecho a veto universal explícitamente, pero sí crea una presunción muy fuerte a favor del consentimiento, sobre todo en casos de gran impacto. La idea no es tanto el bloqueo como forzar una negociación real. Si una empresa o un gobierno saben que necesitan el consentimiento, su propuesta inicial ya no puede ser «vamos a destruir su montaña sagrada». Tendrán que plantear desde el principio un proyecto que minimice daños, que comparta beneficios, cambia por completo la dinámica de poder. De acuerdo, la consulta es el motor. Pero, ¿sobre qué se consulta? Me imagino que el mayor punto de conflicto donde todo esto se pone a prueba de verdad es siempre el mismo: la tierra. Sin duda. Si la consulta es el motor, la tierra y el territorio son el combustible de casi todos los conflictos. Y el convenio le dedica una atención enorme, porque entiende algo que la legislación occidental a menudo ignora. ¿Y qué es? Que para estos pueblos la tierra no es una mercancía, no es un bien inmueble que se compra y se vende, principalmente. El texto reconoce la importancia especial que para sus culturas y valores espirituales tiene su relación con la tierra. Es la base de su identidad, su farmacia, su supermercado, su lugar de culto. Separarlos de su tierra no es solo un desplazamiento, es un etnocidio cultural. Y partiendo de esa premisa, ¿qué derechos concretos se establece? Porque me imagino que muchos de estos pueblos no tienen un título de propiedad como el que tenemos para un piso. Ahí está el quid de la cuestión. El convenio obliga a los estados a reconocer su derecho de propiedad y posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. La palabra tradicionalmente es fundamental. Valida la ocupación histórica, ancestral, por encima de que haya un papel registrado o no. Obliga a los gobiernos a identificar esas tierras y a protegerlas. Bien, eso cubre la tierra, pero ¿y lo que hay debajo? Minerales, petróleo, gas. Ahí es donde está el dinero y, por tanto, el gran conflicto. El convenio se mete de lleno en ese avispero. Establece que los derechos sobre los recursos naturales que hay en sus tierras deben ser especialmente protegidos. Esto incluye el derecho a participar en su uso, en su administración. Pero aquí viene la bomba. Si los recursos del subsuelo son propiedad del Estado, como pasa en la mayoría de países, el gobierno está obligado a consultar a los pueblos antes de siquiera empezar a buscar o a explorar esos recursos. ¿Antes? No cuando las excavadoras ya están en la puerta. Antes.
Y el propósito de esa consulta es ver si sus intereses van a ser perjudicados. Y no se queda ahí. Exige que los pueblos participen siempre que sea posible de los beneficios y que reciban una indemnización equitativa por cualquier daño. Esto ataca directamente el modelo extractivista de siempre, el de llego, saco la riqueza y dejo contaminación y pobreza. Esto me lleva a otro tema inevitable, los desplazamientos forzosos. ¿Qué dice el convenio sobre reubicar a una comunidad para construir, no sé, una gran mina? La regla general es tajante. No deberán ser trasladados de las tierras que ocupan. Prohíbe el desplazamiento forzoso. Solo lo permite como una medida excepcional, absolutamente excepcional. Y para que ocurra, se necesita su consentimiento dado libremente y con pleno conocimiento de causa. ¿Y si no se consigue ese consentimiento? Si la comunidad se niega en rotundo. Si no hay consentimiento, el traslado solo podría ocurrir después de un procedimiento legal, con todas las garantías, incluida la representación del pueblo afectado. Y aún así, si es inevitable, tienen derecho a regresar en cuanto dejen de existir las causas. Y si no se puede regresar, el Estado debe darles tierras de calidad y estatus jurídico equivalentes, como mínimo, y una compensación por todo. Es un listón altísimo, diseñado para que el desplazamiento sea siempre el último recurso. Queda claro que la tierra es el pilar. Pero un pueblo no es solo su territorio. Imagino que el convenio no se detiene ahí. ¿Cómo se traduce este respeto por la autonomía en el día a día? ¿En la justicia, la sanidad, la educación? Efectivamente, el convenio entiende que la supervivencia cultural depende de muchos factores, no solo de los grandes conflictos por recursos. Por eso intenta integrar esta filosofía de respeto en la estructura de los servicios públicos. Por ejemplo, En justicia. Reconoce el derecho de estos pueblos a conservar sus costumbres, sus instituciones jurídicas, siempre que no sean incompatibles con los derechos humanos, claro. O sea, se deben respetar sus métodos para resolver conflictos internos. Y de cara a la justicia del Estado, pide que se tengan en cuenta sus costumbres y que se prefieran sanciones distintas a la cárcel. ¿y en un ámbito como la sanidad, por ejemplo? Ahí es muy interesante. No se trata solo de construir un centro de salud en su territorio. El convenio exige que los servicios de salud se planifiquen y administren en cooperación con ellos. Y, fundamental, que se reconozcan y respeten sus prácticas curativas y medicamentos tradicionales. Es un llamado a un sistema de salud intercultural, que no vea la medicina tradicional como si fuera brujería, sino como un sistema de conocimiento válido. Y supongo que lo mismo se aplica a la educación, que es una herramienta potentísima, tanto para la asimilación como para la supervivencia cultural. Exacto. Por eso exige que los programas educativos se desarrollen en cooperación con ellos, que respondan a sus necesidades, que incluyan su historia, sus conocimientos, y algo que es vital para la transmisión cultural. Siempre que sea viable, se deberá enseñar a los niños a leer y escribir en su propia lengua indígena antes de pasar a la lengua nacional. Es una forma de combatir la desaparición de los idiomas, que es un síntoma clarísimo de asimilación forzosa. Incluso se meten temas laborales, protegiéndolos de la discriminación, del trabajo forzoso. Menciona explícitamente la exposición a pesticidas, que es un problema gravísimo. Entonces, después de este recorrido, la idea central que me queda es que este convenio no es una declaración de buenas intenciones. Es una caja de herramientas legales muy sofisticada. La clave es ese giro copernicano de la asimilación al respeto por la autonomía. Y el mecanismo para hacerlo real es la consulta previa, libre e informada. Y todo aplicado a una visión integral que entiende que la tierra, la cultura, la lengua, todo está unido. Esa es la lectura correcta. Es un marco para forzar un diálogo entre partes que históricamente han sido desiguales. Pero, y aquí es donde volvemos al conflicto central que planteabas al principio, el texto nos deja con una pregunta final para la reflexión. El convenio exige que ese diálogo se haga de buena fe. Sí, y ya hemos visto que eso implica una negociación honesta, correcto. Pero la pregunta que queda en el aire ¿es posible un diálogo de buena fe cuando las lógicas de las dos partes son fundamentalmente incompatibles? Pensemos otra vez en el proyecto minero. Por un lado tienes la lógica del capital y del Estado. El recurso se debe extraer, el valor se mide en toneladas, en dólares, y el tiempo es oro. Y por otro tienes la lógica de una comunidad para la que esa montaña es un ser vivo. El valor es espiritual, intangible, y el tiempo se mide en generaciones. ¿Pueden estas dos visiones del mundo llegar a un acuerdo genuino
O la consulta de buena fe está condenada a ser, en el mejor de los casos, una negociación sobre el precio de la rendición cultural. El convenio pone las reglas sobre la mesa, pero no puede cambiar la naturaleza de las fichas. El verdadero desafío, y donde se juega todo, es si en ese tablero tan desigual es posible jugar una partida que no esté amañada desde el principio.